En esta hora quiero invitarte para que te suscribas a nuestro canal Ansias del Cielo, para que comentes, para que compartas y le des un me gusta, para que de esta manera nos apoyes y podamos seguir compartiendo la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Claro que sí, hay que compartir las buenas nuevas del Evangelio, de la palabra de Dios. Representa para mí una inmensa pero poderosa alegría el saber que puedo pararme frente al lente de esta cámara y que ahí detrás estás tú, ávido, deseoso de escuchar el mensaje, las buenas noticias que llenarán tu corazón de mucha esperanza. Bienvenido y vamos a disfrutar de este maravilloso estudio. Acostumbramos siempre a orar para que sea Dios dirigiendo nuestros pensamientos. Oramos. Gracias, Padre, porque una vez más nos dejas abrir tu palabra y encontrar en ella valiosos tesoros para nuestra vida. Permite que podamos ser alimentados por ella y que sea de fácil comprensión este mensaje que debemos de compartir. Gracias porque nuestros hermanos también lo compartirán con sus amigos, parientes y demás conocidos, a fin de que tu evangelio, Señor, llegue hasta el último rincón del mundo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay tres poderosas verdades que tú necesitas comprender, que están expresadas en las Sagradas Escrituras y que sin duda alguna marcarán un cambio en tu experiencia y en tu caminar con Cristo. Esas tres experiencias o esas tres grandes verdades las encontramos registradas allí en las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos. Y sabes, al leer nosotros el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, encontramos en los versículos 23 al 25 algunas verdades bíblicas más trascendentales para cada uno de nosotros. He aquí lo que escribió entonces el renombrado siervo de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25. Dice el texto de la siguiente manera, Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron, dice allí, por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús, a quien Dios puso como medio de perdón por la fe en su sangre, para demostrar su justicia, alabado sea su nombre, al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice ese texto del el versículo 25. Entonces, mira, la primera gran verdad dicha aquí por el apóstol pone de manifiesto entonces la terrible condición en la que nos encontrábamos los seres humanos. ¿Cómo nos encontrábamos los seres humanos? Todos hemos pecado, estábamos separados de la gloria de Dios. Entonces esa es la primera verdad, todos hemos pecado, todos somos pecadores. Todos somos pecadores y todos vivimos alejados ¿de qué? De Dios, por la intromisión del pecado. Ante esta terrible verdad nos vendría bien recordar que fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De nuestro Dios, para que pudiésemos disfrutar entonces de una estrecha pero muy sentida relación con nuestro bondadoso Creador del cielo y de la tierra. Sin embargo, mi querido hermano, mi apreciado amigo, el pecado destruye la comunión que teníamos con el Padre Celestial. El pecado levanta entonces como una barrera entre el cielo y los seres humanos. Eso es lo que hace el pecado, pero Cristo Jesús apareció entonces para eliminar las obras del pecado. Y sabes, me encanta cómo el profeta Isaías lo declara en el libro de Isaías, capítulo 59, el versículo 2. Va a aparecer en pantalla este texto y vamos a leer juntos esta maravillosa promesa del profeta Isaías. Isaías 59, versículo 2 dice de la siguiente manera: el profeta Isaías dice, las maldades cometidas por ustedes, estoy leyendo en una versión distinta tal vez de la que aparece en pantalla, han levantado una barrera entre ustedes y Dios, y sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Tremendo. El pecado nos separa del Señor, mis amados amigos, mis queridos hermanos. Ahora bien,
quiero entregarte. Mira, la segunda gran verdad que presenta el apóstol Pablo nos explica entonces lo que Dios hizo ahora para resolver el problema que el pecado había generado. El pecado había generado una ruptura entre el hombre y Dios. Según la Biblia, los seres humanos somos entonces declarados justos, y esta es mi segunda verdad. Somos declarados justos. ¿Bajo qué contexto? Bajo el contexto de que Cristo Jesús entregó su vida, y a través de su sangre expiatoria, a través de ese sacrificio que nos ha impartido a nosotros esa justicia maravillosa de Cristo. Es decir, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó, en otras palabras, Dios pagó la deuda. Dios pagó la deuda, nos compró, abolió la separación que había entre nosotros y Él. Él se encargó de hacer esa abolición, de esa separación, y gracias entonces a la muerte de Cristo Jesús, ahora somos libres del pecado, libres de la esclavitud. Nuestro cuadro cambió por completo porque Cristo Jesús intervino de una manera portentosa, de una manera poderosa. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Esta es una declaración muy linda que tú debes enternecerte frente a esta declaración de Romanos. El apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 1 y 2 dice: así pues ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Mira, ahora pues me llama la atención ese primer versículo, ¿no? Ahora pues ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Si tú te unes a Cristo, no tendrás condenación. Si tú te separas de Cristo, condenación vendrá para ti. Ahora déjame darte la tercer gran verdad. Aparece en el versículo 25 de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 25, ahí aparece la tercera gran verdad. Dios lo apreció como un sacrificio expiatorio. Es decir, Dios efectuó un sacrificio expiatorio para librarte, para salvarte a ti del pecado, que recibió por la fe en su sangre, ¿no? Para así demostrar la justicia anteriormente en su presencia. Dios había entonces, escúchame esto, había pasado por alto los pecados de ellos. En otras palabras, mis hermanos, mis queridos amigos, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario no fue un hecho incidental en la triste historia humana. No, de ninguna manera. Dios lo ofreció, Dios lo puso. Fue una intención de Dios para rescatarnos. De tal manera que la muerte de Cristo en la cruz formó parte del plan que Dios había sido trazado, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, al mirar a la cruz, tú y yo hemos de contemplar el amor de Dios por nosotros. Amén. Con gratitud hemos entonces de responder a ese gran amor, entregando nuestras vidas a aquel que dio la suya para que todos nosotros hoy seamos salvos. Cristo Jesús entregó su vida para rescatarte a ti, para rescatarme a mí. No nos queda otra respuesta, otro acto, otra cosa que hacer, otra respuesta de nosotros que enternecernos frente a tan grande amor de ese Jesucristo. Ninguno ha tenido mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es así como Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25, que es el texto bíblico que estamos examinando, de la cual hemos extraído aquí esas tres grandes verdades que transforman la vida de un ser humano. Nos dice Romanos entonces que hemos de reconocer que somos pecadores y que estamos por esta situación alejados de Dios, que no podemos hacer nada para salvarnos de ninguna manera, pero también que podemos dejar que nuestro corazón rebose de gratitud al ver que Cristo, ¿no?, en la cruz del Calvario pagó nuestra deuda, venciendo el pecado y venciendo la muerte, venciendo a Satanás, y además perdonando nuestros pecados, y nos aseguró la vida eterna, la redención en Cristo Jesús. Por lo tanto, mi hermano, yo te invito para que tú aceptes a Jesús en tu corazón. Abras tu vida. Ese Jesús murió, pero no quedó muerto para siempre en la tumba. Ese Jesús murió y resucitó, ascendió al cielo y muy pronto volverá a buscarte, a buscarme. ¿Deseas irte con Jesús? Pues yo sí quiero irme con Él. Por lo tanto, quiero prepararme, quiero estar preparado ya
para morar con Él por toda la eternidad. Dios te bendiga y que tu corazón se abra para aceptar a Jesús allá en lo profundo de tu ser, porque Él cambiará tu vida. Él traerá paz para ti y Él traerá salvación para ti y los tuyos. Dios te bendiga. Oramos. Señor, gracias por el maravilloso sacrificio que hiciste para rescatarnos y salvarnos del pecado. No nos queda otra respuesta que como seres mortales abrir nuestro corazón, nuestra mente para aceptar ese maravilloso sacrificio que es hecho por nosotros y dejarnos salvar por el poder de nuestro Dios. Quedamos en esta hora en tus manos para que sigas guiando nuestra vida, para que sigas llenando nuestro corazón de amor para amarte a ti con toda la fuerza de nuestro ser. Esta bendición la pedimos únicamente por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Claro que sí, mi hermano y mi hermana. Dios te bendiga. Nos vemos entonces en nuestro próximo video. No te lo pierdas y comparte porque Dios te ama. Chao, chao.